Muy buenas tardes, nos encontramos con el señor Rosel Barrera. Nos va a explicar una serie de conceptos acerca de un caso en particular. Sí, muy buenas tardes. Es un placer encontrarnos en este punto de vista para debatir algunos conceptos sobre algunas preguntas y enfocarlos a un caso o de manera global relacionados con eh, una disciplina denominada psicopatología y contextos. Pues entraríamos con una introducción como primera medida, ¿no? ¿Qué le parece, Sí, por Esteban? supuesto es necesario que haga una introducción al tema y al igual que un concepto acerca de la agorafobia. Pues sí, como lo veníamos planteando, la introducción básicamente es el saber que se realiza este trabajo con el fin de evaluar conceptos, dictaminar y dar un conocimiento amplio sobre el porqué de las psicopatologías. Como su nombre lo indica, psico, que significa psiquis, mente, y patología, afecciones o enfermedades. Estudio de las enfermedades mentales, vendría a ser el concepto más amplio de la situación. Para abordar ciertos casos, de pronto uno en particular, donde nos habla de una mujer de 33 años que trabajaba en un consultorio jurídico del esposo y que se encerró tanto en su quehacer hasta tal punto que empezó a generar un tipo de enfermedad denominada agorafobia. Pues eh, continúa Continúe donde Esteban Bueno, con el correcto. debatir. Exacto. Esta pregunta, por favor, me la resuelve. ¿Cuál es su concepto acerca de los componentes biológicos relacionados según este caso? Es que al hablar de componentes biológicos entraremos a hablar de, primero que todo, del origen de la palabra, biológicos. Bio, vida, y lógicos, estudio, o sea, estudio de la vida. Entraremos hablando en materia genética porque, pues, para mirar ese punto de vista, entraremos primero a debatir o a mirar o a evaluar, conceptualizar desde qué punto podrá ser que el origen de dicha enfermedad que vino a aparecer en este tiempo, a la edad de 33 años que tiene la paciente, mirar de qué generación, porque pues ese tipo de situación se puede generar originada de una generación a otra o una tercera generación, no sabemos de qué tipo de generación, entonces entraremos a mirar la parte genética para determinar las causas de dicha afección. Correcto. Así que me pregunto ahora, ¿cuáles son los componentes psicológicos de esta enfermedad? Psicológicos. Entraremos a mirar qué traumas o qué cuestiones repetitivas le hayan causado o le hayan generado esta situación. Pues la persona cuando desarrolla este tipo de situaciones es porque de pronto has tenido muy inculcado el cuento de salir a un sitio, de generar desconfianza hacia un sitio abierto, como lo determina la enfermedad de la agorafobia, que es como lo que se está planteando ahí. Ese tipo de situaciones pues llegan a generarse debido a que la persona de pronto está como enfrascada en un sitio cerrado siempre y no ha generado la oportunidad de salir a sitio abierto debido a un trauma o debido a ciertas desconfianzas que le generan por conceptos de familia o qué sé yo, una impresión por una experiencia vivida de algo en cercano o de la persona en sí con sus seres cercanos o en sí porque se estigmatiza. La siguiente pregunta, ¿cuáles considera que son los componentes sociales? Sociales, de este tipo de situaciones se generan muchas situaciones, de pronto puede ser por raza, por cuestiones de pensamiento religioso, por cuestiones étnicas, de raza, pensamientos de pronto demasiado autocríticos o por un tipo de desorden de conceptos o costumbres o algo cotidiano puede desencadenar en un problema psicosocial hasta tal punto de que la persona encierra y entonces pues
se enfrasca en ese tipo de situaciones y por eso pues también genera eso, miedo a ser amenazada, agredida, discriminada, atacada e irrespetada. Así que, ¿cuál sería el rol del psicólogo para diagnosticar este caso? Como primera medida, el psicólogo viene a ser como un puente entre el psicólogo, paciente y psiquiatra, con el fin de frenar un poco o disminuir un poco la posibilidad de que la persona llegue a ser internada por cuestiones netamente psiquiátricas, enfermedades mentales y degenerativas de la salud mental, por medio de diferentes alternativas. Entonces es como un puente, como un enlace para evitar de que llegue al tipo de enfermedad psiquiátrica, pues porque ya la enfermedad psiquiátrica básicamente ya se vendría a tratar con medicación. Bien, y la última pregunta, ¿cuáles serían las posibles estrategias? Pues existen muchas estrategias basándose mucho yo diría que desde mi punto de vista, en tres tipos de modelo. El modelo donde se habla de estímulo-respuesta, que pues básicamente y obviamente se entraría a hablar de tipo de respuestas positivas, ¿no? Para determinar que el caso no se nos vaya a los extremos negativos y a generar de pronto un desenlace fatal como un suicidio, como otro ataque, o que la persona siga sumida en la situación o se le agrave la situación más. Y desde el punto de vista del modelo del psicoanálisis, como tratar de ocupar la energía que se genera en la mente, en tratar de basar la solución del problema, tratar de equilibrar, como dicen, fuerzas, porque la persona al sentir delirio como de persecución o delirio de esa enfermedad de la agorafobia, pues tiende a seguir enfrascada en ese pánico y en ese miedo y en esa fobia. Entonces al tener la mente como ocupada genera como algo de bienestar. Eso sería una parte, tomando la parte de Sigmund Freud. Y ya hablando de la parte humanista, pues el cumplimiento de las necesidades como tal, la satisfacción de las necesidades para que la persona sienta bienestar. Hablando de una felicidad por esas necesidades satisfechas, ya estaríamos a hablar con los conceptos del señor Abraham Maslow. Bueno, Rosel, muchas gracias por su intervención. Muy buenas tardes, nos encontramos con el señor Rosel Barrera. Nos va a explicar una serie de conceptos acerca de un caso en particular. Sí, muy buenas tardes. Es un placer encontrarnos en este punto de vista para debatir algunos conceptos sobre algunas preguntas y enfocarlos a un caso o de manera global relacionados con una disciplina denominada psicopatología y contextos. Pues entraríamos con una introducción como primera medida, ¿no? ¿Qué le parece? Sí, por supuesto.